Muchas gracias por la invitación. ¿Saben ustedes que un tipo se murió? Y el tipo, como se había portado mal, estaba convencido de que iba a ir al infierno. Pero resulta que el tipo llega a una especie de hall, un vestíbulo, donde hay una persona, se presenta y le dice, ¿cielo o infierno? Y el tipo dice, esto debe ser cosa del nuevo papa. Dice, oiga, pero ¿puedo saber qué es eso, cómo va el cielo, cómo funciona el infierno? ¿Tienen prospectos? Y dice, bueno, lo mejor es que vaya usted, lo vea y después escoja. Ah, genial. Bueno, pues empieza por el infierno. Baja el tipo al infierno y allí se encuentra aire acondicionado, playas, música en directo, bibliotecas, comida de todo tipo, sexo del bueno, sexo del malo. El tipo dice, pues no está esto mal, ¿no? ¿Quiere usted ver el cielo? Y dice, casi no, pero bueno, voy a subir al cielo a verlo por si acaso. Sube al cielo y allí está todo el mundo tumbado sobre las nubes, plácidamente, tocando la lira, de una manera muy aburrida, eso sí, muy plácida. El caso es que le dicen, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice el tipo, no, no, infierno, infierno. Le bajan al infierno, se abre la puerta y nada más abrir la puerta, le muerde un perro, le empiezan a dar latigazos, le atan a un poste ardiendo, hay muchos tipos como los de allá afuera gritándole todo tipo de imprecaciones, le siguen golpeando. El tipo, oiga, ¿pero esto qué es? Pero si ayer estuve aquí y esto era maravilloso. Y le dicen, ya, es que ayer estábamos en elecciones. En elecciones. Cuando me invitaban a venir a un encuentro con precandidatos, yo venía pensando en lo importante que es en el momento actual que pasa Colombia, la idea de la verdad. Y también reflexionaba cómo los tiempos electorales no suelen ser los más amables con la verdad. Y en cualquier caso decidí aceptar la invitación, por un lado porque creo que nada de lo que pasa en Colombia es ajeno a lo que nos pasa también en España y en Europa. Y en segundo lugar porque creo que tenemos que ayudarnos entre todos. Y una de las cosas para mí más evidentes es que nos cuesta mucho trabajo entendernos porque nos cuesta mucho trabajo vernos desde fuera. Yo le digo siempre a mis alumnos el primer día de clase que intenten ser como Neo al final de Matrix 1. Matrix 3 la cosa se complica. El pez sabe lo que es el agua cuando lo han pescado y ahí me temo que ya es un poco tarde. Yo entendí España cuando me fui a estudiar a Alemania y terminé de entenderla cuando vine a América Latina y desde esos dos polos entendí mi país. Si me hubiera quedado en España me hubiera resultado profundamente entender lo que pasaba y seguramente hubiera caído al final en alguna suerte de melancolía. En cambio, cuando uno viaja afuera, encuentra las cosas buenas de su propio país, las cosas malas, ejemplos, nos permite vernos desde fuera y de alguna manera lo que vengo aquí a compartir con ustedes es la posibilidad de contarles algunas experiencias que les ayuden no a imitar por ningún modo lo que nosotros hicimos, sino intentar de alguna manera funcionar como una piedra de toque que les sirva a ustedes verse desde fuera. Miren, una de las cosas que yo entendí desde fuera es que en España había una figura muy especial, muy querida, que eran los hispanistas. Era gente de fuera que nos explicaba cómo éramos los españoles. Y ahí un autor, Eduard Said, un palestino, tiene un libro que se llama Orientalismo, donde explica que cuando te cuentan desde fuera, de alguna manera te están etiquetando. Y en ese libro yo entendí que los británicos, los franceses, los alemanes que explicaban España, de alguna manera estaban mirándonos desde unos ojos que nos hacían subalternos a esos países. Después leí a Eduardo Galeano, que decía que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. En ese sentido era obligatorio que nos escribamos nuestra propia historia y que no asumamos que nadie desde fuera tiene que explicarnos cómo somos. Cuando de repente decidí explicarme a mí mismo quién era, me enfrenté con algo que es, creo, lo más importante que puedo compartir con ustedes en este momento, lleno de retos, no lleno de problemas, lleno de retos.
que es Colombia. Y ahí entendí que el suceso más celebrado de mi país tenía mucho de mentira. Me refiero a la transición. Mis maestros habían venido aquí a Colombia a explicarles la transición como si fuera algo que tendrían ustedes que imitar puntualmente, como si realmente los pueblos pudieran imitar lo que ocurre en otros sitios. ¿Cuántos errores se han cometido en esa dirección? Leía recientemente un libro, saben que se celebra el 100 aniversario de la Revolución Rusa en octubre, y leía un libro cómo los marxistas rusos habían leído a Marx y habían establecido que la revolución se hacía en etapas y que la revolución socialista no podía venir si no venía antes la revolución burguesa. Y de repente, fíjense ustedes, leyeron como loros a Marx y de repente quisieron aplicar como loros a Marx y generaron una revolución que podía haber sido aún más luminosa. ¿Cómo no acordar cuando los miembros de la Internacional Comunista van a Perú a echar de la Internacional a Mariátegui, secretario general del Partido Comunista, porque Mariátegui había planteado que la revolución se hacía con los indígenas? Y fueron los miembros de la Internacional a decirle: ¿dónde están en los papeles de Marx que las revoluciones las hacen los indígenas? A lo cual Mariátegui dijo: pero es que aquí la gente, el 85% son indígenas. Ya, pero ¿dónde dice Marx que la revolución se hace con los indígenas? Por tanto, fíjense ustedes, algo muy relevante es que deben saber que no hay catecismos, que nadie tiene ningún tipo de fórmula matemática que puedan ustedes aplicar para responder y obtener los mismos resultados que se han obtenido en otros países. Y fíjense que creo que es lo más importante que quiero compartir con ustedes. El problema en España no fue la transición, sino el relato de la transición. Lo importante no fue lo que ocurrió durante aquellos años a la muerte de Franco y hasta la reconstrucción de la democracia. Lo importante es el relato de la transición, porque ese relato dejaba fuera de foco a la gente que realmente hizo la transición, y en ese relato de repente se ensalzó al rey, a Felipe González, a Suárez, y los verdaderos actores de la transición quedaron fuera de foco. Y les digo algo que creo que también es válido para Colombia. Tan importante como el proceso de paz es el relato sobre el proceso de paz. Y si el relato lo construyen los que están dando voces allá afuera, es bastante probable que el proceso de paz no llegue a buen puerto. Las cosas existen cuando se les pone el nombre, y las cosas existen en tanto en cuanto se les pone un nombre. Y si los que están allá afuera le ponen el nombre al proceso de paz, el proceso de paz difícilmente llegará a buen puerto. España cometió un profundo error, y es que se acostó franquista y se levantó demócrata. Y de repente decidimos explicar el pasado sobre la base de la amnesia, sobre la base del olvido. Y eso es un profundo error. ¿Saben ustedes por qué? Porque es imposible en Europa y también aquí en América Latina que seas demócrata si no eres antifascista. Es imposible que seas demócrata si no tienes una posición clara en contra de los enemigos de la democracia. Estas cosas, como les decía, son las que me llevan a venir aquí, porque como bien decía nuestro anfitrión, la democracia se ha hecho global. Y no tiene sentido que las minorías no tengan ningún tipo de dificultad para juntarse, en cambio las mayorías cada vez estemos más fragmentadas. No tiene ningún sentido que las minorías que se están quedando con el mundo, piensen ustedes que apenas 60 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. 60 personas. Qué fácil es que se reúnan en Davos, en Suiza, en el Club Bilderberg, en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio. Y en cambio las mayorías, ¿dónde demonios nos juntamos? Las minorías cada vez están más reunidas, cada vez encuentran mayor facilidad para compartir sus intereses, y las mayorías cada vez estamos más fragmentadas. Y eso es el corazón de buena parte de los problemas que tenemos, porque allá afuera hay solamente 6 personas dando voces, y 6 personas son capaces de hacer que fracase una reunión importante para discutir la necesidad de buscar puentes de diálogo. Hay un poeta alemán, Erich Fried, que cuenta que regresaron 10.000 soldados derrotados, y cuando rindieron cuentas a sus oficiales
y fueron preguntados por qué han sido derrotados ustedes, que eran 10.000 cuando solamente el enemigo eran 10 personas. ¿Cómo es posible que eso ocurriera? Y el soldado abatido dijo: ya, es que nos rodearon. Al final nos estamos dejando rodear por minorías y la única posibilidad es que no somos conscientes de que somos más que ellos. En la Grecia clásica, los esclavos tenían prohibido vestir todos de la misma manera, porque si vestían todos de la misma manera, se notaba que eran más que sus amos. Tenemos que hacer la reflexión de todo aquello que nos une, y creo que si eso lo hacemos, de repente esas minorías se darán cuenta de que son precisamente eso, minorías. Creo que, como les planteaba, el proceso de paz en Colombia ayuda a mi país. El proceso de paz en Colombia, el que se lance un mensaje de que un país roto, quebrado, ha podido solventar sus problemas, nos lanza un mensaje a los demócratas de todo el mundo. Y al revés, el fracaso de ustedes también forma parte del fracaso de las fuerzas del cambio. ¿Saben por qué? Porque hay una coalición internacional de sinvergüenzas. ¿O es que acaso no se dan ustedes cuenta? ¿No se dan ustedes cuenta de que las coaliciones en torno a, por ejemplo, Donald Trump conducen a la ruina? ¿Vamos a seguir creyéndonos que había armas de destrucción masiva en Irak? Y gente honesta creyó que había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Y cómo está hoy Irak? Vean los recientes vídeos de Mosul. Y también nos creímos las mentiras de Siria, y ahí está Siria devastada. Y nos creímos las mentiras de Libia, y ahí está Libia devastada. Y creíamos, como gente honesta, que Gaddafi no era uno de los nuestros, y es verdad, por lo menos de los míos no era. Pero fíjese la solución que buscaron estas coaliciones en torno a esos sinvergüenzas que también aquí están en contra del proceso de paz. Creo que es muy relevante, por eso insisto, que hagamos el esfuerzo de salirnos de nosotros mismos y entender que las luchas de los diferentes lugares del mundo también forman parte de nuestras luchas. Y que yo sería un necio si no entendiera que el proceso de paz en Colombia es parte de mi proceso de paz. El relato de la transición en España no coincide con lo que realmente pasó. ¿Y saben cuál fue el problema? Que nos relajamos y entregamos a otros poetas el relato de la transición. ¿Y saben qué ocurrió? Que en ese relato de la transición, por ejemplo, desaparecieron los 300 muertos que hubo entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978. Y esos muertos desaparecieron de foco. Miren, ahora mismo en España, el gobierno de mi país tiene a 800 cargos del Partido Popular imputados por corrupción. 800 cargos del Partido Popular están imputados por corrupción. El presidente de mi país, Mariano Rajoy, hace un par de semanas ha tenido que comparecer delante del juez como testigo ante una acusación con muchas pruebas de corrupción del Partido Popular. En mi país, un juez ha establecido que el Partido Popular que gobierna en mi país es una organización para delinquir. En mi país, el Partido Popular ha logrado, con esta crisis que organizaron ellos, que ahora ya nadie tenga derechos. Hoy en día, ayer mismo, en España están empezando a haber huelgas. ¿Y saben ustedes cuál es el contenido de las huelgas? Queremos recuperar los derechos que teníamos antes de la crisis. Porque la crisis ha servido para disciplinar al pueblo. Porque la crisis ha servido para que desaparezcan los derechos, para que la gente joven no sepa lo que es un convenio colectivo, para que la gente joven no entienda para qué demonios sirve un sindicato. Y al mismo tiempo que nos estaban diciendo que había que recortar, el Partido Popular y otros estaban robando a manos llenas. ¿Saben ustedes por qué es esto posible? Porque el relato de la transición en España era un relato de impunidad. Y la impunidad del franquismo y la impunidad de esa gente que fue franquista, que robó los bienes de los republicanos, que hizo de esa etapa oscura un elemento de enriquecimiento, esa impunidad a la hora de revisar ese tiempo, hoy es la impunidad de la democracia en mi país. Y fíjense que un relato impune de nuestro pasado construye democracias impunes. Y por tanto yo vengo desde fuera y miro a Colombia y veo la obligación de que sean ustedes quienes hagan el relato de lo que está pasando
Porque si el relato lo hacen los que tienen intereses particulares, apaga y vámonos. Decía Albert Camus, para que un pensamiento cambie el mundo, tiene que cambiar la vida de quien lo concibe. Tiene que convertirse en un ejemplo. Les repito, para que un pensamiento cambie el mundo, tiene que cambiar la vida de quien lo concibe. Tiene que convertirse en ejemplo. Por tanto, todas las discusiones políticas de los precandidatos, de los candidatos por venir, de todos los que quieran articular el futuro de Colombia, habría que preguntarles si ese pensamiento que supuestamente quiere cambiar Colombia le está cambiando la vida a esas personas, o al revés, su discurso es simplemente un discurso para justificar su privilegio. Cualquier democracia, lo sabemos los profesores de ciencia política, se asienta sobre algún tipo de verdad. Hay una verdad de los derrotados. Los discursos fúnebres a menudo son construcciones sobre las que se basan las verdades de muchas democracias. Piensen en el discurso fúnebre de Pericles. Piensen ustedes en el discurso de Gettysburg por parte de Lincoln. Piensen ustedes en discursos de Bolívar. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos descendientes de los derrotados. Hay una serie que aquí también se ve mucho, Juego de Tronos, donde todo el desarrollo de la serie es porque en la primera temporada muere una persona. Y qué curioso que esa persona que muere es la que porta algo especial. ¿Saben qué porta? Y les pido que lo reflexionen. Esa persona derrotada porta la posibilidad de ensanchar la democracia. Por eso a menudo nuestras democracias se asientan sobre el discurso de los derrotados. Y la derrota implica que esa gente que fue muerta por defender una idea nos ha legado la posibilidad de entender esa idea como una idea luminosa. Ahí tenemos tarea. Ahí tenemos la tarea, fíjense ustedes, de la memoria, que ha hecho el modelo neoliberal, sin intentar borrar de los libros de historia algo esencial para entendernos a nosotros mismos. En cambio, si uno quiere entender la democracia clásica de Grecia, no la entiendes sin el discurso fúnebre de Pericles. Y precisamente es esa derrota, esos muertos, los que nos legan la posibilidad, como hizo Espartaco, como hizo la Comuna de París. Nos legan la posibilidad, como hizo el Cordobazo, nos legan la posibilidad, ya digo, de entendernos a nosotros mismos desde una base ensanchada de la democracia. Pero les invito también a que piensen una cosa que les reclama mucho trabajo. Albie Sachs, un miembro del Tribunal Supremo de Sudáfrica, que sufrió un atentado. El gobierno de Pretoria le puso un coche bomba y perdió un brazo y la visión de un ojo. Y resulta que cuando estaban en Mozambique, fíjese qué importante, detuvieron los miembros de la Asamblea Nacional, donde pertenecía Mandela, gente que eran del Partido Comunista de Sudáfrica. Detuvieron a unos miembros de los servicios secretos del gobierno de Pretoria y los torturaron para obtener información. ¿Y saben qué pasó? Que se abrió un debate fortísimo en la ejecutiva del partido de Mandela, diciendo si tenían ellos derecho a comportarse de la misma manera que se habían comportado los enemigos de la pluralidad. Y algunos decían, ¿cómo no vamos a torturarles si hemos conseguido información que va a salvar vidas de compañeras y de compañeros? ¿Cómo no vamos a torturarlos si ellos hacen lo mismo, si tienen los medios de comunicación, si mienten constantemente? Y se levantó uno y dijo, os pido que penséis en algo, mi madre es una mujer negra, pobre, trabajadora. Y si yo a mi madre le preguntara, madre, ¿quieres que peleemos con las mismas armas de aquellos que queremos derrotar? Mi madre diría, no, nunca hagáis eso. Y entonces Albie Sachs entendió que la posibilidad de reconstruir la verdad en Sudáfrica, una Sudáfrica donde los negros, que eran mayoría, eran excluidos, era a través de la verdad. Y de ahí nace la Comisión por la Verdad y la Reconciliación. ¿Y saben qué dice Albie Sachs? Y les invito por favor a que lo piensen, porque es esencial para que este proceso no naufrague. Albie Sachs dice que no hay una única verdad. Dice que hay la verdad que construyen los académicos, los científicos, que la miden, que establecen pautas para concretar cuál es la causa y el efecto, y por tanto establecen criterios objetivos supuestamente para la verdad.
Luego dice Aldous Huxley que está la verdad de los libros, la verdad que se cuenta como si fuera verdad y que si se enseña como verdad puede funcionar como verdad. Pero él dice que luego está la verdad, y eso él dice que lo aprende de Gandhi, la verdad de la gente que ha experimentado las cosas. Y él se preguntaba, ¿qué hacemos con tantos tipos de verdad? Y la única posibilidad es que las dialogues. La única posibilidad de que tú puedas asentar sobre la verdad una democracia es que la verdad sobre la cual vas a asentar tu democracia sea una verdad dialogada. La última cena de Leonardo da Vinci solamente tiene una interpretación. Es un cuadro construido a mayor gloria de Dios. Jesucristo está en el centro. La mesa, nadie cenaría en su última cena en una mesa que no te puedes pasar ni la sal, ¿no? Sería una mesa redonda, más sensato, para verse las caras. Pero Leonardo quiere construir esa perspectiva para que Dios esté en el centro. La perspectiva del cuadro sitúa a Jesucristo en el centro. Solamente hay una verdad. Lo mires desde donde lo mires, solamente hay una verdad de ese cuadro. Porque Dios existe y por tanto solamente hay un poder político. Pero les pido que piensen, porque ese es el reto que tiene ahora mismo Colombia. Les pido que piensen cómo pintaría ese cuadro hoy Picasso. ¿Cómo lo pintaría Juan Braque, Juan Gris, George Braque, Juan Gris, Picasso, cualquier cubista? ¿Cuántas interpretaciones tiene la última cena de Leonardo da Vinci? Una. ¿Cuántas interpretaciones tiene la última cena pintada por Picasso? Tantas como gente esté mirando el cuadro. Por tanto, la verdad reclama ser consensuada. Y fíjense lo que les voy a decir. También con esos locos que están allá afuera, que están monologando. La diferencia entre un monólogo y un diálogo es que el que monologa utiliza algún tipo de violencia. El que monologa no está escuchando al otro ni le interesa hablar con el otro. El que viola monologa, el que daña monologa, el que miente monologa. En cambio, el que dialoga está reconociendo al otro. Hamlet estaba loco de atar, hablando solo con la calavera. En cambio, Don Quijote no estaba loco porque hablaba constantemente con Don Quijote, con Sancho Panza. Por tanto, fíjense ustedes, el diálogo, incluso con la parte de verdad que tengan esos locos de allá afuera, es una obligación de una democracia que quiera asentar una verdad que sea duradera. Ayer podía plantear que, en un acto, que seguramente no encuentro políticamente nadie más alejado de lo que yo pienso políticamente que el uribismo. En cambio, entiendo que para construir la democracia en Colombia hay que escuchar las razones del uribismo. A menudo le echamos las culpas a los pobres de votar a sus verdugos. A menudo la izquierda ha regañado a mayorías que de repente votan a sus verdugos. Y lo hemos hecho en Europa. La izquierda sacó a los proletarios de su condición miserable después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. ¿Y qué hicieron esos proletarios? 30 años después, 30 años, nada, votaron a Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher, 30 años después, Margaret Thatcher rompió los derechos que habían conseguido. Podemos pensar que se torcieron. Yo prefiero pensar que hicimos mal las cosas nosotros. Prefiero, en vez de echar las culpas a otros, pensar que hemos hecho mal. Estuve hace 3 meses en España, en Sevilla, con Dilma Rousseff. Y le decía, Dilma, tú, Lula, el PT, los movimientos sociales, sacasteis a 32 millones de personas de la pobreza de Brasil. Pero te acaban de dar un golpe de Estado. ¿Dónde estaban esos 32 millones de personas en la calle defendiendo la legalidad y la legitimidad de tu gobierno? ¿Cómo es posible que salgan por el esfuerzo de los gobiernos de la izquierda 32 millones de personas en Brasil, 70 millones de personas en América Latina, y esa gente luego no esté en las calles defendiendo a los gobiernos que les han sacado de la miseria? Algo estamos haciendo mal. Creo que, como les decía antes, todos tienen algún tipo de verdad. Y si no escuchamos la verdad de los que nos adversan políticamente, corremos el riesgo de que después perdamos referéndum, aunque estemos cargados de profundas razones filosóficas o políticas. Déjenme terminar planteándoles que el éxito de Podemos como partido político
en apenas 3 años, 5 o 6 millones de votos, 71 diputados, sin pedir dinero a los bancos, que hemos quebrado el sistema político bipartidista que llevaba más de un siglo funcionando incluso bajo la dictadura, con la misma lógica. En España lo hemos quebrado. ¿Y saben ustedes por qué lo hemos quebrado? Les ruego que tomen nota, porque a veces nos hacen preguntas que son equivocadas. Podemos no es un partido político que haya surgido de las mentes brillantes de 4 profesores de ciencias políticas. Podemos surge del movimiento de los indignados. Y si Podemos existe es porque previamente hay un movimiento de gente en la calle que dice: hasta aquí hemos llegado. Ese movimiento indignado no era un movimiento que portaba respuestas, portaba preguntas. 2 preguntas apenas. El movimiento de los indignados le preguntaba a la democracia en España: ¿por qué no me representas? Y le preguntaba a la economía, y el artículo 1 de la Constitución de mi país dice que España es un Estado social. Y le preguntaba: ¿por qué me tratas como una mercancía? Y bastaron esas 2 preguntas: ¿por qué me tratas como una mercancía? ¿Y por qué no me representas? Para que de repente el emperador se viera a ojos del conjunto de los españoles como desnudo. Y les ruego que tomen nota. ¿Saben qué consiguió el movimiento de los indignados? 2 cosas que creo que están pendientes aquí en Colombia. No me pregunten con cómo demonios se construye un partido político como Podemos. Hay gente por ahí intentando copiar el nombre, intentando a ver si así. Me preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Les digo: estamos construyendo unas pastillas que te las tomas y se hace todo el mundo de Podemos. Las disuelves en el agua y ya está. Pero es mentira. ¿Saben ustedes qué consiguió el 15M, el movimiento 15 de mayo? 2 cosas. Repolitizar a la sociedad española. Y lo segundo, construir un relato alternativo al relato neoliberal. Y sobre esa repolitización y sobre ese hecho incontrovertible de que había un relato alternativo, nosotros pudimos construir Podemos. Con una lucha constante entre ser rehenes de ese chiste que les contaba al principio, de convertirnos en un partido político que seguramente se acuerda de ustedes solamente una vez cada 4 años cuando hay elecciones, o construir un partido político que sea también un movimiento social. Y nosotros decidimos que había que entrar en las instituciones, porque el modelo neoliberal se ha articulado desde las instituciones, también desde los centros de poder mediático, de las universidades, de las revistas, claro, también desde ahí, pero sobre todo desde el aparato del Estado. Y por eso nosotros decidimos dejar la calle y subir a los aparatos del Estado, porque era desde ahí, desde donde podemos tener las palancas y las herramientas para transformar las cosas. Y les dejo 5 ideas para que las piensen, simplemente, porque son el corazón de lo que hemos hecho en Podemos. Y me temo que están en la base, aplicadas a cada país según su real saber y entender y su real correlación de fuerzas. Por esto que les voy a plantear forman las preguntas que creo que hay que hacerse para reinventar la posibilidad de la emancipación. Este acto que tiene que ver con que la gente que apuesta por la paz en Colombia se fije en lo que les une y no en lo que les separa. Que en un momento muy peculiar de la historia de Colombia, donde tienen ustedes la posibilidad de refundarse, porque sin paz no te puedes refundar. En un momento en que ustedes tienen la posibilidad de refundarse, construyendo no solamente la paz que ahuyenta la boca de los fusiles, sino también que ahuyenta lo que he visto hoy, que justo detrás del Museo de Botero, donde está el corazón del turismo de esta ciudad, una cuadra detrás, está el infierno de la miseria, de la droga. Detrás de la plaza de Botero he visto una palabra de Colombia que siempre me ha estremecido: los desechables. Cuando si un ser humano es desechable, ya lo has matado. Y de repente me he encontrado con que ahí, detrás de la plaza de Botero, ahí sigue habiendo guerra. Ahí el sistema no ha entregado sus armas. Porque en tanto en cuanto haya tanta gente con hambre, sin vivienda, sin educación, sin salud, a esa gente también le están haciendo la guerra. Y termino, les
Les planteo 5 cosas para que las piensen por si acaso les sirviera para algo. Son 5 lógicas, 5 ideas que yo creo que cualquier formación política que quiera reinventarse en el siglo XXI tiene que pensarlas. La primera es la lógica indignada. La lógica indignada que tiene que ver con las primaveras árabes. No nos las inventamos nosotros. Vienen de las primaveras árabes. Nosotros, europeos, primer mundo, imitamos a la primavera árabe. A ciudadanas, porque fueron primero ciudadanas, trabajadoras, las que comenzaron las primaveras árabes. Fíjese que la lógica indignada es una lógica sin partidos. Es una lógica ciudadana. Es una lógica horizontal. Es una lógica de construir un nuevo relato. Es una lógica donde nadie baja línea. No hay la vanguardia del proletariado de toda la vida de Dios, de la izquierda, sino que es horizontal. Y es precisamente en esa horizontalidad del movimiento indignado que existe la posibilidad de que la gente se politice. Si de repente no hay participación, la gente no se va a politizar. ¿Cómo es posible? Me van ustedes a perdonar. ¿Cómo es posible que el tema de la paz esté en el puesto número 12 del interés de los colombianos y de las colombianas? No me lo creo. No me lo creo. Estoy convencido de que les pasa lo que nos pasó a nosotros cuando se murió Franco, que el dolor era tan intenso que pretendimos aparcarlo en un rincón de nuestro cerebro para no confrontarlo. Pero cuidado, hay una canción que despreciamos de Alaska y los Pegamoides, que era como el símbolo de esa explosión de alegría a la muerte de Franco, donde ya nos olvidamos de la dictadura, nos olvidamos de los 200.000 fusilados por Franco, nos olvidamos de toda la gente que se tuvo que exiliar o que estuvo en la cárcel. Y de repente Alaska y los Pegamoides decía: muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Una letra muy inteligente. Una letra que decía: divertíos y olvidaos. España es una fiesta, dejaos de memoria. Y precisamente esa mentira es la que permite que hoy mi país esté gobernada por un partido corrupto que está vaciando de derechos nuestra democracia. Por tanto, fíjense ustedes, la lógica del movimiento indignado es la lógica que impide que pase eso. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie bajándote línea, es el propio pueblo dándose a sí mismo sus propias explicaciones. En el 15M, yo era profesor de ciencia política, no se me ocurrió ni una sola vez corregir a nadie y decirle: ese artículo no es así, eso ya está en la Constitución, eso ya hay una ley. No cometí ese error, ninguno cometimos el error, porque el pueblo que no había estado politizado tenía la obligación, y lo estaba haciendo, de encontrar su propia solución. Por tanto, tenemos una primera invitación: que sea el pueblo quien construya ese relato nuevo que le va a permitir repolitizarse. Y entonces, en esa repolitización, les aseguro que va a estar en los primeros puestos el tema de la paz. El segundo elemento, creo que es esencial que recuperemos la lógica del Foro Social Mundial. Hemos perdido el internacionalismo. De repente, fíjense ustedes, esa minoría privilegiada está construyendo mentira tras mentira. Llego aquí 3 días y he tenido la sensación de que Venezuela es el 33 estado colombiano. Igual que en España parece que Venezuela va a ser la comunidad autónoma 18. Porque están hablando solamente, y digo: oiga, hábleme de mi país. Y déjenme decirles una cosa, porque veo aquí la misma mentira que están construyéndose en otros países y también en el mío. Maduro no es Salvador Allende. Maduro no es Hugo Chávez. Pero los que dieron el golpe a Chávez y Allende son los mismos que hoy le quieren dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Los mismos. Hay algo que les invito a que lo desarrollen: la lógica Wikipedia. Trasladar a la política la lógica de la Wikipedia. Saben ustedes que la Wikipedia es una enciclopedia hecha con trabajo voluntario. 24 millones de trabajadores y trabajadoras voluntarias haciendo la enciclopedia más importante del mundo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la Wikipedia y Twitter? Porque Twitter es un vertedero. En cambio, Wikipedia no. La diferencia, ¿saben en qué está? En que en Wikipedia hay un comité de gente que filtra. Pero cuidado, cuidado. Y esto se lo digo a los partidos políticos. Los que hacen de filtro en Wikipedia no pueden coartar la libertad de esos 24 millones de ciudadanos que están haciendo voces.
Esos filtros lo que tienen que evitar es que el Estado de Israel construya una voz donde ellos son unos benditos y los palestinos son unos terroristas. O que de repente las empresas construyan voces que solamente benefician a sus intereses económicos. Ahí es necesario que exista ese filtro, pero dése cuenta la complejidad. Tienes que hacer de filtro, que es una cosa vertical, pero tienes que ser capaz de mantener la horizontalidad de Wikipedia. Y esto, fíjense ustedes, está en el corazón de Podemos y está en el corazón de todo lo que he visto avanzado de política emancipatoria. Y no digo de política de izquierda, digo de política emancipatoria. Tenemos que ser capaces de convivir siendo verticales y horizontales. Tenemos que ser como la luz al tiempo, onda y partícula. ¿Y cómo cabalgamos las contradicciones, como dice Álvaro García Linera? Con mucha deliberación. Vamos a tener que ser partido político, pero también movimiento. No podemos ser solamente partido, porque el partido está inscrito en los estados que son representativos. Y cualquier partido político, en el momento en que entra en el estado, si no tiene esa base horizontal, es devorado. ¿Lo vamos a terminar de entender o no? He visto revolucionarios devorados en 3 meses por los aparatos del Estado. Mis propios compañeros de Podemos me lo dicen, yo soy el único que no tiene cargos. Y la gente dice, qué tonto que no tienes cargos, y digo, qué listo, que no tengo cargos. A ellos les veo devorados. Y tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser la parte no partido del partido que nos hemos inventado, que son los círculos, quien presione para que el partido no se burocratice. Recuerden lo que decía Rosa Luxemburgo, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Al final, el secretario general sustituye a la sociedad. Y eso en el siglo XXI no funciona. Por tanto, fíjense que lo que les estoy trasladando es que un debate de precandidatos es también un debate de un pueblo que se precandidatea. Y que no va a funcionar ningún partido va a aportar novedades si realmente no tiene detrás pueblo, que no sea pueblo acarreado. Y por eso les decía la importancia que previa al partido esté el movimiento social. Porque si no, la propia lógica cotidiana de la política termina devorándote. Y ya no os digo nada si encima le pides dinero a los bancos para financiarte. Termino de verdad. Penúltimo elemento que nosotros entendimos que era esencial, construir liderazgos, en plural, no liderazgo, liderazgos. No vale el modelo tradicional de la izquierda leninista, donde hay un líder que baja línea y los demás obedecen. Eso ya no vale. ¿Saben por qué no vale? Porque ni politiza ni construye un relato que la gente asuma como propio. Fíjense lo que les estoy diciendo. Liderazgos. ¿Y saben de dónde vienen esos liderazgos? De la sociedad civil. ¿Quién es la alcaldesa de Barcelona ahora mismo? La alcaldesa de Barcelona, en España, es una líder del movimiento contra los desahucios en España. Una mujer que, cuando era la campaña electoral, le sacaban fotos de la policía deteniéndola, porque ella ponía su cuerpo para frenar desahucios. Ese liderazgo de Ada Colau es un liderazgo que el pueblo lo identifica, porque lo ha visto construirse de abajo arriba. No ha aparecido de repente en unas elecciones para que la gente lo vea con motivo de la campaña electoral, sino que ha emergido de las propias necesidades de la ciudadanía. La alcaldesa de Madrid es una jueza que se caracterizó por la lucha, por la limpieza del mundo judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjense ustedes, una sociedad politizada y una sociedad consciente es una sociedad de la cual van a emerger liderazgos que molestan a los partidos, porque los partidos a menudo encuentran la gratificación del esfuerzo que hacen sus militantes en que van a ser elegidos finalmente cargos. Lo más grandioso que he visto en la política, lo más grande que he visto en la política, lo he visto en el norte de España, donde una ministra de Igualdad organizó a toda la sociedad civil feminista y dedicó los recursos del Estado a organizar a la población feminista, a las asociaciones de mujeres conservadoras, progresistas, emancipadoras, a las que habían desaparecido, a mujeres individuales. Y una vez que las organizó, les dijo: me gustaría que os organizarais un poquito más para que hicierais vosotras la ley de igualdad.
Pero os pido una cosa, que la presidencia de este foro lo tenga la sociedad civil. Y yo, que soy la ministra de Igualdad, voy a tener la vicepresidencia. Fíjense qué diferencia de hacer política. El Estado organizando a la sociedad civil, bajándole los recursos y estando solamente ahí para ayudar. Cuando yo pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró por una pata y por un brazo y me echó a la mitad de la alberca. Buena parte de los traumas que ustedes ahora mismo ven en mi persona tienen que ver con aquel suceso infantil. Cuando le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo, me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Es la diferencia entre una política paternalista y una política maternalista. Y no es extraño, y me van a perdonar, que en esta mesa estemos solamente sentados hombres. No es extraño, sinceramente, no es extraño. No es extraño. Y por tanto, fíjense ustedes, eso que digo que hizo esta ministra de Igualdad es política maternalista. Que la sociedad civil va sola, la dejas. Que no va sola, la ayudas. Es esa parte que os decía de Wikipedia, que está ahí para ayudar, no para controlar, no para fiscalizar, sino para ayudar a que las cosas lleguen a buen puerto. Y lo último, y para que vean que es verdad que es lo último, cierro el cuaderno, es que nosotros partimos de la derrota. Nosotros partimos de la derrota. Cuando nosotros decidimos hace 3 años y medio poner en marcha Podemos, entendimos que la izquierda había sido derrotada desde los años 70 y que no podíamos seguir viviendo de nostalgias, que no podíamos seguir mirando el futuro como si el futuro estuviera en el pasado. Y había que entender, fíjense ustedes, que el modelo neoliberal, ese modelo que vivimos donde todos somos empresarios de nosotros mismos, ese modelo es un sentido común, que la gente lo vive como si fuera una verdad. Si estamos luchando contra un sentido común, podemos explicar por qué nos cuesta tanto la lucha hoy en día, que es mucho más difícil que hace 20 años. Ahora, para cargarte un país no tienes que bombardear el Palacio de la Moneda como hicieron con Allende. Tú puedes cargarte a Dilma Rousseff con un golpe de Estado parlamentario y unos cuantos jueces corruptos. Para conquistar un país no tienes que arrancar la barrera aduanera entre Alemania y Polonia, como hizo la Wehrmacht en el año 39. Puedes poner de rodillas y saquear Grecia sin tener que pegar ni siquiera un tiro. Por tanto, fíjense ustedes, nosotros entendimos que vinimos de una derrota y eso nos obligó, ¿saben a qué? A replantear todos los lugares de la izquierda. Todos los lugares de la izquierda. ¿Y saben qué decidimos? Que a nosotros la derecha no nos iba a hacer las cuentas, que a nosotros la derecha no nos iba a explicar cómo son las cosas y que íbamos a enfrentar nuestros propios errores. Nosotros íbamos a enfrentar nuestros propios errores, porque de otra manera era imposible crecer. Y saben que entendimos también en Podemos que los partidos políticos son realidades del siglo XX y que en el siglo XXI están viejitos, como los periódicos, como los sindicatos, como las universidades. Y eso no significa que no sean esenciales los sindicatos, los partidos, los periódicos, las universidades. Significa que están viejitos. ¿Y saben quién los está sustituyendo? El mercado. Y el mercado es el corazón del modelo neoliberal y de esa minoría que al final nos convence de que ellos tienen la razón. Y al final los pobres votan en Estados Unidos en contra de una seguridad social financiada por el Estado. Tenemos que repasar el papel de los partidos políticos y reinventarlos, porque si no, no vamos a ser capaces de estar a la altura de lo que hace el enemigo. El enemigo está en el Big Data, está en la viralización de las redes, está en el neuromarketing y nosotros leyendo a Rosa Luxemburgo. No me jodan. No me jodan. Entendimos que antes los revolucionarios iban a la sierra y hoy los revolucionarios van a los medios de comunicación. Y peleamos con la vieja izquierda en España de que había que conquistar, muy gramscianos nos sentimos, la hegemonía. Y la hegemonía se conquista en los medios de comunicación. Y les diría que aquí también en la religión.
Y de repente aquí, uno de los grandes enemigos es una suerte de televisión perversa. Iglesias evangelistas al servicio de la extrema derecha, que funcionan como si fueran programas de televisión, pero de los malos. Por tanto, la izquierda tiene la obligación no de ganarse el favor de los medios de comunicación, no. Tiene la obligación de construir mensajes dentro de los medios. Nosotros nacimos de la tuerca, de un programa que después creció. Y el corazón de nuestra posibilidad de supervivencia es que no dependemos de los grandes medios. Porque si dependes de los grandes medios, estás muerto. ¿Pero qué acaba de hacer Donald Trump? Acaba de inventar noticias Trump. Y es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y nosotros qué? ¿Esperando a ver si nos acaricia el lomo Radio Caracol o uno de estos medios? ¿Estamos locos? Lo último es que hemos entendido que el nuevo sujeto de transformación ya no es el de siempre y que los nuevos sujetos son mucho más amplios. En España, los pequeños empresarios están con nosotros en la emancipación. La izquierda siempre ha despreciado al pequeño empresario, nosotros no, porque forma parte también del sujeto de emancipación. Y nos encontramos, por ejemplo, nosotros en España defendiendo a los taxistas frente a Uber, una empresa que no paga impuestos y que esclaviza a sus choferes. Y de repente, fíjense ustedes, encontramos la posibilidad de ensanchar nuestro acuerdo. No es, somos la vieja izquierda, solo queremos clase obrera. No, se ha ensanchado el sujeto de la transformación. Hemos asumido también, fíjense ustedes, algo que era de la derecha, que era la meritocracia. Nosotros asumimos también la meritocracia. Tenemos que caer lejos de esa equiparación de todo el mundo por abajo. No, tenemos que reconocer el esfuerzo. Y lo último es que nos hemos planteado muy en serio en Podemos, que es imposible construir un nuevo contrato social, una idea de verdad, una idea de paz en cualquier país, sea España o sea Colombia, si no nos planteamos cómo es el contrato sexual de nuestras sociedades. En Colombia o en España sigue siendo una realidad que el trabajo de la reproducción y de los cuidados cae sobre las espaldas de las mujeres. Luego resulta que las mujeres están ustedes ahí abajo manteniendo la lucha social y los movimientos, y luego aquí arriba siempre estamos los hombres. Y ustedes además de tener que hacer el trabajo político, el trabajo para llevar dinero a casa, son las que además le están echando más horas a la movilización, a la participación. Pero luego los que hablamos somos los hombres. Hemos entendido en Podemos que el contrato sexual forma parte de una revisión que tiene que devolver a la mujer el espacio real que tiene en la sociedad, que es que son la mitad del cielo, que decía Mao. Y que por tanto, no es retórica, y que por tanto, fíjense ustedes, estoy convencido de que todo lo que les he dicho desde el comienzo, de que hay un reto terrible, fuerte, donde creo que Colombia se juega mucho, donde las minorías representadas por la extrema derecha cada vez están más juntas y las mayorías cada vez están más fragmentadas, donde puede fracasar los acuerdos de paz habiendo un escenario de incertidumbre terrible para este país que vamos a sentir como propio muchos. Es una realidad precisamente por esa fragmentación y que por tanto hablar de la posibilidad de encuentro, hablar de la posibilidad de establecer en este momento de reto que tiene Colombia cuáles son los 10 puntos en donde las fuerzas que apoyan el proceso de paz pueden ponerse de acuerdo para que la paz, no solamente de la guerrilla, sino la paz de la ciudadanía que pueda vivir con dignidad, se convierte en algo real. Y para eso es esencial que las mujeres estén. No he pretendido ni mucho menos trasladarles ningún tipo de verdad. Simplemente les he intentado trasladar lo que nosotros en España estamos haciendo. Y con una idea que es la que me hace, pese a todo el pesimismo, ser un pesimista esperanzado. Y es que creo que esta manera de hacer las cosas, esta colaboración con la ciudadanía, esta confianza en la gente, ensancha la conciencia. Y decía Bertolt Brecht, y siempre me gusta terminar con esta palabra, solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.